las formas que este país no ha explotado gracias al narco, entre otras cosas, y a la migración, dos elementos que deterioran profundamente el tejido social. Y eso hace que pues, los temas de corrupción, los temas de falsedad en el discurso, de pragmatismo, tomen acentuados procesos de deterioro, ¿no? Adquieran un deterioro particularmente feo. Pero la renovación de eso no es por la vía, creo yo, del discurso. No es porque pregonemos una otra conducta. No es porque los discursos no valgan, ¿no? Sí, la conciencia, tomar conciencia de que eso está mal, de que esas cosas hay que combatirlas, etcétera, pero después hay que analizar cómo combatirlas. Porque una cosa es el discurso para tomar conciencia y otra pensar que porque yo ya lo traigo en la cabeza ya se desapareció, y no es verdad, ¿no? Lo que importa es entonces entender sus profundas causas y ahí tomar las banderas de lucha a fondo, porque mientras sigamos pensando que el problema es de personas, de que quitamos a una persona y ponemos a otra que sí, ¿no? Y después resulta que esa persona pues ni era tan ética y al mismo tiempo se metió otra vez en la lógica, la misma dinámica, hace que aunque no sea una persona corrupta, al final esté amarrado por los procesos corruptos que existen. Entonces yo creo que en eso nos sirve mucho efectivamente el pensamiento de Marx para saber que los cambios no solo se producen en la cabeza, que tienen que producirse en la realidad, ¿no? Que la realidad de que hay mucho dinero en las elecciones, por seguir poniendo ese ejemplo, no lo cambiamos porque pensemos que está mal, ¿no? Sino que hay que ir a exigir que esos millones salgan de la política. Entonces podemos empezar a sanear mínimamente los procesos políticos. Bueno, hay varias preguntas sobre el pensamiento marxista, sobre el marxismo. Creo que sobre eso es muy largo, pero yo diría dos o tres cosas. Hablaba en la primera parte sobre el tema de un regreso de Marx. Y creo que sí, que Marx hoy está en otro momento y que será de otra manera distinta como se fue visto en otros tiempos, que su obra puede ser leída. Fíjense que además hay procesos muy interesantes porque por primera vez estamos en un proceso donde se va a conocer toda la obra de Marx. La obra de Marx es en no sé si hay un porcentaje, pero sí en una mayor parte desconocida. Porque Marx dejó una obra en proceso, y eso es lo que la hace rica. Otros marxistas vinieron después, empezando por Engels, y trataron de dar una conclusión, una coherencia y una conclusión a esa obra. Pero resulta que en ese camino dejaron muchas cosas importantes. Y ahora hay un gran proyecto internacional que se llama la Mega 2, que es un proyecto de publicación de la obra completa de Marx, que va a llevar hasta el año, tienen un plan de visión hasta el año 2050, para que podamos decir que toda la obra de Marx ha sido publicada. Y está siendo publicada por lo pronto en el idioma original en el que la escribió, en parte en alemán, en parte en inglés, en parte en francés. Afortunadamente escribió en varios idiomas, pero tendremos un largo proceso, los del habla hispana, por ir traduciendo esas novedades que nos anuncia esa edición completa de la obra de Marx. Pero más allá de ese detalle, desde luego que lo que tenemos publicado es lo principal y lo más acabado, digamos, entre comillas, lo más retrabajado por él, en fin. Pero eso tenemos que inscribirlo, esa obra tenemos que escribirla en lo que es intangible, lo que no necesariamente escribió él, que es esa lucha política en la que estuvo inmerso. Eso es lo que yo quiero insistir con mi libro, porque creo que es donde adquiere sentido la obra de Marx.
¿Por qué Marx pensó lo que pensó? Porque estaba parado en un lugar y desde ahí estaba viendo la sociedad. Y ese lugar desde donde estaba parado le permitía ver, pues no solo la ganancia, sino la explotación, es decir, el plusvalor. Ese descubrimientos científicos de Marx tienen que ver con su lucha política. Y es ahí donde todavía tiene mucho que decir Marx desde mi mirada. Por eso no diría, como hay aquí una pregunta, si Marx es filósofo, es economista. Marx es un revolucionario. Marx rompió las fronteras de las disciplinas, que apenas comenzaban, por cierto. Fue un mal invento del positivismo, mal invento entre comillas, por sus ciertas ventajas. Yo cada vez que digo esto, todos los profesionistas me voltean a ver con mala cara, pero yo sinceramente creo que perdimos más que lo que ganamos en la especialización de las disciplinas. Y Marx es entre las cosas que también innovó en su tiempo. Ya en su tiempo se discutía si era filósofo, era economista, y él se moría de la risa. Porque decías que no es nada de eso, ¿no? Estoy hablando de una obra que tiene que ver con toda la ciencia social. Y eso es lo que la hace particularmente rica, particularmente compleja también, pero muy rica, que involucra todas las ciencias sociales. Bueno, para algunos historiadores pues funda la historia, pero los filósofos marxistas me sacan los ojos cada vez que les digo que Marx hablaba de superar a la filosofía, pero de eso habla realmente, de que había que superarla. Pero claro que tiene una obra filosófica Marx del mayor valor, y hace no una economía, sino critica a los economistas, hace la gran crítica de la economía política, es decir, del pensamiento más avanzado de los economistas. Él hace la crítica, había que superar ese pensamiento. En fin, creo que ahí está buena parte de la riqueza de Marx, en la medida en que él toma todas las ciencias sociales y las desarrolla. Bueno, por eso los antropólogos, por eso los sociólogos, por eso hasta los lingüistas, los psicólogos, los geógrafos, en fin, todas las ciencias encuentran en Marx una vertiente muy enriquecedora. ¿Qué lo distingue? Yo creo que a Marx lo distingue desde toda su vida la búsqueda de la transformación. Si Marx ¿dónde está parado? Cuando digo ese lugar desde donde se paró le dio un conocimiento científico, es un lugar específico efectivamente que le da la mirada de la transformación. Marx está parado ahí donde se está planteando transformar lo existente. Él decía, el comunismo, al corriente a la cual él se adscribió, no es más que el movimiento real por superar el orden de cosas existentes. Una definición más amplia imposible, estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Es todo aquello que en la sociedad se mueve por superar el orden de cosas actuales. Ese es el lugar desde donde se para Marx, y eso es lo que lo identifica, y eso es lo que sigue identificándolo siglo y medio después, creo yo. Bueno, hay algunas otras preguntas, perdón, no sé si hay tiempo. ¿Sí? Bueno, aquí hay una sobre el partido, debe ser económica, política y de preparación ideológica continua, ya hice referencia a eso. ¿Es necesario replantear la concepción de los partidos políticos o es mejor regresar a las teorías marxistas? Bueno, es que Marx, las teorías marxistas justamente lo que nos llevan es a replantear siempre a los partidos, nunca darlos por un hecho, ¿no? Lo que hizo la historia es hacer modelos de partido, y ese fue un mal camino. Por eso yo decía que es la contradicción de las revoluciones, porque fueron las revoluciones las que provocaron esto. Bueno, en Alemania, que fue el primer modelo de partido marxista, digamos, donde surgen
marxistas. Ahí no fue una revolución, pero sí fue el primer partido más organizado y con muchos éxitos políticos en un momento muy oscuro de Europa, los años 70 y 80 del siglo XIX, y por eso comenzó a voltearse a ver, porque además era una gran construcción, como saben hacer los alemanes, muy aceitadita, con 400 periódicos, miles de círculos culturales, deportivos, etcétera, y gran eficacia electoral. Entonces, bueno, pues dijeron, no, pues este es lo que hay que hacer, ¿no? Pronto los rusos dijeron, no, perdonen, pero para Rusia lo de Alemania no sirve. Y eso es lo que hizo Lenin, decir, ese modelo no me sirve, no nos sirve para Rusia. Y en Rusia el camino no va a ser el mismo de Europa, y no fue el mismo de Europa. Entonces, bueno, ahí surge otra forma de partido, otro tipo de organización que lleva a una revolución que es triunfante y por tanto que rápidamente es concebida como un nuevo modelo. Eso fue, los partidos comunistas surgen de ese modelo que nos proporcionó, digamos, la Revolución Rusa. Creo que justamente si vamos al pensamiento de Marx, si vamos al pensamiento de Lenin, si vamos al pensamiento de muchos marxistas, este es un mal camino que ellos no sugerirían y que no pensarían que es el adecuado, sino que los partidos tienen que ser replanteados todo el tiempo en función de las nuevas tareas y de los nuevos momentos y de los nuevos retos. Pero eso no quiere decir que la historia no sirva para nada y que la experiencia organizativa no sirva para nada. Yo estoy convencida, por ejemplo, de que ahora en ese libro que ya les estoy anunciando sobre los documentos del Partido Comunista Mexicano, el documento del 19 Congreso del Partido Comunista va a ser de una inmensa utilidad para los luchadores sociales de nuestros días, para los nuevos jóvenes sobre todo que no conocieron eso. Son documentos de una riqueza que sintetizan el pensamiento de la izquierda mexicana como no hay otro documento. Y que sigue, uno lo lee y dice, ojalá la izquierda hoy tuviera la mitad de este programa, y la mitad de esta capacidad de análisis, y la mitad de esta reflexión y mirada. Yo creo que ahí hay mucho en la historia, en lo que ha hecho la izquierda en México y la izquierda en otros lados del mundo. Hay muchas experiencias y muchas construcciones de todo tipo que hoy nos sirven. Eso estoy convencido. Que hoy tenemos que recuperar, que hoy tenemos que reivindicar, porque el proceso ha ido siendo de un deterioro que tenemos que volver al punto en donde estábamos antes de esa caída, para ver qué es lo que estábamos planteando, porque a partir de ese momento hemos perdido, como les decía, objetivos, hemos perdido mirada larga, hemos perdido sentido de lo que es la transformación que la izquierda debe enarbolar. Y por eso creo que ir a la historia nos sirve muchísimo. Bueno, el corporativismo, aquí hay una gran pregunta, ese es un tema muy complicado, es realmente lo que explica por qué los partidos de izquierda en México eran tan marginales. El corporativismo fue el gran invento del Estado mexicano después de la Revolución Mexicana para controlar a los trabajadores. En un momento en el que en el mundo entero los trabajadores se convertían en el gran sujeto político. De tal manera que aquí el corporativismo sirvió justamente para que los trabajadores no tuvieran sus propios partidos, sino estuvieran dentro de una estructura estatal que los consentía, porque sí los consentía, y al mismo tiempo los controlaba, ¿no? Es decir, por eso tuvo eficacia, ¿no? Que los sindicatos, los jefes de los sindicatos, el Baester de toda la historia, pues siempre han sacado tajada y han sido, ¿no?